Antes de la conquista y colonización europea y española, el dominio de la nación apache se extendía en lo que hoy ocupa el este y sureste del estado de Arizona en los Estados Unidos, el sureste de Colorado y sectores de Nuevo México y Texas, así como en el norte de los estados mexicanos de Chihuahua y Sonora. Su lengua pertenece a la familia de los idiomas atabascanos. Su vida era semidomádica, practicando una agricultura marginal en los valles de las tierras áridas montañosas. Probablemente su población ascendía a unas pocas decenas de miles de integrantes, tal vez menor a 100.000. Cuando la conquista y la colonización llegaron a sus tierras, resistieron, retirándose a los sectores montañosos de la actual frontera entre los Estados Unidos y México. Los apaches atacaban a los invasores desde sus bases en la sierra, sobre todo con el propósito de obtener caballos. Se hicieron excelentes jinetes, mucho mejores que los blancos, y además, llegado el caso, también utilizaban sus caballos como alimento. La eficacia de sus guerreros llevó al abandono temporario de dichos territorios, tanto por las fuerzas de los Estados Unidos como por las del Estado mexicano, permaneciendo estos un tiempo a salvo de los procesos de colonización. Hubo varios tratados de paz entre apaches y estadounidenses, pero su vigencia nunca duró mucho. En todos los casos, los incumplimientos se debieron a acciones de los invasores. En la década de 1860, un jefe llamado Cochise se levantó en armas por una acusación y posterior arresto de que fue objeto por un supuesto secuestro junto con otros 5 apaches. Uno de los compañeros de Cochise había sido muerto en el acto y otros 4 ejecutados. Pero Cochise logró escapar con 3 balas en el cuerpo. Desde entonces se incorporó a las fuerzas rebeldes del jefe Mangas Coloradas. Cuando el jefe Mangas Coloradas fue apresado y luego muerto, Cochise quedó como principal líder de la resistencia. Durante 10 años, Cochise y 200 guerreros lograron eludir a sus perseguidores en las montañas llamadas del Dragón. Las guerrillas atacaban y se retiraban esfumándose en la aridez de la montaña. La invencibilidad de Cochise se hizo mitológica. Luego de varios años de duración, la vida en la montaña comenzó a tener su impacto en las comunidades rebeldes. La sierra era un lugar árido. Los escasos cultivos posibles en este ambiente eran destruidos sistemáticamente por las fuerzas del gobierno. Los veranos eran cálidos y secos y los inviernos fríos. En septiembre de 1872, agotados por el hambre y el cansancio, los apaches de Cochise se vieron obligados a aceptar una propuesta del gobierno de los Estados Unidos que les ofrecía territorio para su establecimiento pacífico. Cochise no tenía razones para confiar en la palabra de los estadounidenses, que habían dado pruebas de su falsedad en tantas oportunidades. De todas maneras, para acabar las penurias de su gente, decidió bajar de la montaña para integrarse a la reserva propuesta. Aunque su oportunidad expresó su sentimiento real, no creo que usted cumpla su palabra de mantener la paz. Usted me dice que podremos permanecer en nuestras montañas y valles. Eso es todo lo que queremos. No queremos pelear o matar blancos. No queremos que los blancos nos peleen y nos maten a nosotros. Queremos solamente vivir en paz. Tal como lo previera Cochise, algunos meses más tarde de firmar el tratado, el mismo fue violado como otros cientos de veces anteriormente. Las autoridades de los Estados Unidos ordenaron el traslado de los apaches reducidos a una nueva reserva inadecuada y pobre en Nuevo México, en la localidad de Tularosa, provocando un levantamiento de Cochise y los suyos. En los hechos, Cochise murió el año siguiente, el 8 de junio de 1874, quedando el liderazgo en manos de una nueva generación de jefes. En un ataque de los apaches chiricahuas
a una hacienda de Encinitas en Chihuahua, en México, en marzo de 1849, los atacantes se llevaron un niño de 6 años de nombre Pedro Cedillo. Como ocurriera en otros casos similares, el niño fue adoptado por los apaches y criado en una toldería de acuerdo a las costumbres de este pueblo. Con el tiempo se habría de transformar en un importante guerrero y jefe. Victorio fue quien acaudilló las fuerzas apaches frente a las continuas agresiones de los Estados Unidos y de México, luego de la muerte de Cochise. En ese momento los apaches estaban siendo presionados por los mexicanos, que los atacaban desde el sur. La batalla principal tuvo lugar el 14 de octubre de 1880. La lucha se hizo cruenta. Un balazo calibre 44 dio en pleno pecho a Victorio, que cayó malherido. Durante más de 2 horas se pregonaba la muerte del último capitán apache entre los lastimeros gritos de su tribu. Para ellos todo está perdido. Al final de la confusión se supo el resultado. Los guerreros quedaron muertos, amontonados entre los peñascos, quedando solo 2 de ellos en una cueva. A estos los entretuvieron más de 2 horas para lograr matarlos porque no quisieron rendirse, a pesar de haberles ofrecido el perdón de sus vidas. Se les recogieron 78 cabelleras, de las cuales 62 de indios guerreros y el resto de mujeres y 3 muchachos. Hubo 68 prisioneros entre mujeres y niños. Como resultado de la batalla murieron los 2 principales líderes y un centenar de hombres, mujeres y niños. Fue un duro golpe para las aspiraciones de supervivencia de la resistencia apache. Pero la lucha todavía no había terminado. Los apaches sobrevivientes quedaron cercados por 2 poderosos ejércitos, el mexicano al sur y el estadounidense al norte. Uno de los nuevos jefes de las disminuidas fuerzas fue Jerónimo, quien entró en tratativas con las autoridades de los Estados Unidos. Les ofrecieron un territorio a cambio de que depusieran las armas. El lugar, llamado San Carlos, era árido y totalmente inadecuado. Dakluji, hijo de un jefe tradicional, lo describió en forma ilustrativa. El creador no hizo San Carlos, es un lugar más viejo que él. Simplemente lo dejó como una muestra de la forma como se hacían las cosas antes que él apareciera. Tome piedras y cenizas y espinas y arroje algunos escorpiones y serpientes de cascabel, ponga todo eso por arriba de piedras calentadas al rojo, agréguele el ejército de Estados Unidos persiguiendo a los apaches y así tendrá San Carlos. Los apaches rechazaron el ofrecimiento y se replegaron a las montañas para continuar la resistencia. 6 años después de la caída de Victorio, en 1886, quedó como único jefe Jerónimo, al frente de un puñado de guerreros y sus familias en la montaña. Cuando quedó solo como jefe al frente de su pequeño y heroico grupo de guerreros, Jerónimo tenía 56 años. Su verdadero nombre era Coyatl, el que bosteza. Hacía 37 años, cuando apenas tenía 19 de edad, las tropas mexicanas le habían matado a su madre, esposa y 3 hijos. El último jefe apache habría de comentar después: mi vida perdió todo propósito. Con el tiempo su nombre habría de transformarse en uno de los principales símbolos de la dignidad de los pueblos americanos. El último bastión apache se enfrentaba con 2 poderosos ejércitos a ambos lados de la frontera. Eran solo 17 guerreros con sus familias. Estaban rodeados por 5.000 soldados y miles de milicianos civiles del lado de los Estados Unidos y 3.000 soldados mexicanos del lado de México. A pesar de la situación desigual, los apaches continuaron su lucha. En aquel tiempo, Jerónimo tenía también a Losen, conocida como la mujer guerrera. Jerónimo se veía debilitado, también por la presencia de mujeres y niños que debían ser defendidos y alimentados. Nadie nunca capturó a Jerónimo, yo lo sé, dijo Dakluji. Yo estaba con él. De todas maneras, ¿quién puede capturar el viento? La rendición de Jerónimo tuvo lugar en 1886. La lucha perdió todo sentido al haber sido secuestrados y trasladados sus mujeres y niños. Quedaban tan solo un puñado de hombres en la montaña, sin esperanza de sobrevivencia. Jerónimo se rindió al general Nelson Miles de los Estados Unidos el 3 de octubre de 1886, con la promesa de que sería liberado en 2 años y se le permitiría vivir en paz en su reserva. Otra vez se incumplieron las promesas. Jerónimo fue mantenido en prisión por 23 años. Murió en 1909, todavía cautivo. De esta manera habría de terminar la resistencia armada
de esta nación heroica. En 1986, Ned Anderson, jefe apache de la Reserva San Carlos en el estado de Arizona, recibió una carta anónima con una fotografía y una copia de un libro de registro que documentaba que la fraternidad Skull and Bones, que quiere decir cráneo y huesos, de la Universidad de Yale, tenía en su poder los restos del legendario jefe apache Jerónimo y los guardaba en su sede de New Haven, Connecticut. Años más tarde, en 2006, Mark Wortman, autor del libro El misterio de los huesos, Mystery of the Bones, descubrió una carta de 1918 escrita por Winter Mead, miembro de Skull and Bones, y dirigida a un tal F. Truby Davison, que confirmaba el robo y que los restos de Jerónimo estaban en la sede de Skull and Bones. El texto del documento expresaba: el cráneo de Jerónimo el Terrible, de merecido nombre, exhumado en su tumba en Fort Sill por su club, está salvo ahora dentro de la tumba, al igual que sus huesos y gastados fémurs, el freno y la montura. En el mismo año, una investigadora, Alexander Robbins, publicó otro libro sosteniendo que el robo de los restos del jefe apache parecía haber ocurrido en 1918, como se señalaba. Al mismo tiempo dedujo que no era seguro que dichos restos todavía se encontraran en la sede de la fraternidad en Yale y que probablemente no fuera fácil recuperarlos. La información se basaba en varias denuncias que sostenían que 6 miembros de la fraternidad Skull and Bones, voluntarios del ejército en Fort Sill durante la Primera Guerra Mundial, se apoderaron de los restos y aperos de montura de Jerónimo y los trasladaron a su sede, la tumba en Connecticut. Entre ellos se encontraba Prescott Bush, padre y abuelo respectivamente de 2 presidentes de los Estados Unidos, George B. Bush y su hijo George W. Bush. Fort Sill estaba situado en Oklahoma, en el centro oeste de los Estados Unidos. En ella hay varias escuelas militares y brigadas del ejército. En las proximidades de Fort Sill también se encuentran los cementerios apaches más representativos de sus luchas y sacrificios. En la actualidad los apaches están concentrados en las reservas de Fort Apache y San Carlos en Arizona. La mayoría de los apaches, chiricahuas, mezcaleros y lipán, viven en la reserva pescalero del sur de Nuevo México. Los apaches jicarillas tienen una reserva en la zona centro-norte de Nuevo México. En todas las reservas sobreviven unos 60.000 apaches que procuran cicatrizar las heridas que les dejó la guerra genocida de la que fueron víctimas. La primera meta ha sido la recuperación de su cultura y su tierra. Para ello comienzan a contar con la ayuda de muchos hermanos del continente y de otras partes del mundo. Su lucha ha sido larga y muy dura, pero aún no ha terminado. Jerónimo no fue dejado en paz ni aún después de su muerte. A 9 años de su fallecimiento, un grupo de jóvenes pertenecientes a la élite más rancia de la sociedad norteamericana violaron su sepulcro y se apoderaron de sus restos para encerrarlos en la tumba de la Universidad de Yale. Tal vez el cráneo y los restos de Jerónimo se encuentren hoy en Yale. No lo sabemos con seguridad. En realidad pueden estar en otro lugar, en cualquier parte. Lo que sí sabemos es que desde hace mucho tiempo su espíritu se ha liberado de las ataduras de la represión, de la presión, del secuestro y del abuso. A más de un siglo de su muerte, el recuerdo de Goyakla Jerónimo permanece vivo en la historia más digna de las primeras naciones de América.